Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y bienvenidos, mis queridos holonautas, a un episodio más de La Quinta Dimensión. En este video vamos a hablar de la continuación de este pequeño mini taller de numerología. Habiendo dicho eso, la recapitulación del video pasado es todo lo que íbamos a ver a lo largo de este taller, todo lo que les iba yo a compartir, les compartí el temario, a qué me dedico y principalmente cuál es el motivo por el cual estoy creando este mini taller, vamos a llamarlo así. Sin embargo, el día de hoy quiero que ya nos adentremos un poco más en materia a lo que es en sí la introducción al mundo de la numerología, qué es, cómo funciona, cómo sirve todos estos mecanismos. Les voy a compartir algunos pequeños videillos y todas esas cosas. Ya van a ver qué tallercito les estoy planeando todos y cada uno de ustedes. Habiendo dicho esto, quiero decirles y recalcarles que cada semana voy a estar subiendo un episodio nuevo a esto del taller y demás, así que les creé una lista de reproducción para que todos puedan verla de una forma más organizada, ordenada, y si ven que un video falta, simplemente es porque todavía no se ha subido. Y bueno, en la cajita de comentarios les invito a poner sus dudas, preguntas acerca del tallercito o cualquier cosa que tengan referente a la numerología u otros temas, y con todo el gusto se los voy a ir contestando. Habiendo dicho todo esto, quiero que ahora sí iniciemos por qué es la numerología. Quizá muchas personas han escuchado de la numerología, la ciencia de los números sagrados, códices, números mágicos. Hay diferentes formas o nomenclaturas de decirle a la numerología. Pero en sí, la numerología básicamente es, desde mi perspectiva, la interpretación de vibraciones. Vibraciones que están codificadas o encriptadas dentro de los números. Los números tienen experiencias, vamos a llamarlo así. Los números tienen una información, una carga que se ha ido asimilando en ellos durante el paso de los años, y la numerología es interpretar qué representa cada carga, qué representa cada información, vamos a decirlo así. De hecho, aquí le puse, la numerología es el arte de interpretar las experiencias vibratorias que contiene cada número. Podemos decir, cada número realmente del 1 hasta el infinito tiene una carga, digamos que sí, entre comillas, pero no también. Porque cada número, ya lo iremos viendo en el pentagrama básico, cómo hacerlo y sacarlo e interpretarlo. Sin embargo, todos los números dentro de la numerología se simplifican a que queden a un solo dígito, excepto los números maestros, que ya los iremos viendo. Por lo tanto, aunque sea por ejemplo el número 100, el número 30, el número 40, el número no sé qué y demás, todos ellos se tendrían que ir simplificando para que quede simplemente la esencia del 1 al 10 y 11, 22 y 33. La pregunta sería, ¿por qué nada más del 1 al 10 o del 1 al 9 y demás? Eso ya lo veremos en un video más adelante, de cómo con una tabla podemos identificar cómo Dios literalmente se representa a sí mismo a través de la unidad, a través de la dualidad, a través de la trinidad, a través de la perfección, que viene siendo literalmente de pasar del triángulo al cuadrado con la perfección. Después ese cuadrado vamos a decirle que explota para llegar a la quinta dimensión, o a vamos a decirle que es explosión de energía, y después pasa a materializarse en un estado de armonía con el número 6, después nuevamente pasa a explotar la energía con el número 7, a la eterna perfección con el 8, a buscar algo más con el 9 y a reiniciar el ciclo o avanzar a uno siguiente con la energía del número 10. Ya todo eso lo veremos más adelante. Sin embargo, la numerología es esto, interpretar básicamente vibraciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una vibración? Las vibraciones las encontramos básicamente en todas partes y en todos lados. Un libro obligatorio que les recomiendo a todos ustedes es el libro de El Kybalión de Hermes Trismegisto, donde dice que básicamente que todo es vibración. Todo está vibrando, todo tiene un ritmo, todo tiene una frecuencia. Una vibración básicamente, podemos decir que una vibración es algo que está emitiendo una onda. Vamos a decirlo así para entenderlo más fácilmente. Eso vamos a decirle que eso es de los sonidos, pero bueno, eso es una vibración, vamos a decirle que más rápida, y esa es una vibración más corta. Se dice que Dios literalmente nos piensa en vibraciones. Hay vibraciones más lentas y hay vibraciones más largas, o frecuencias más lentas y frecuencias más largas. Una vibración es literalmente este pequeño fragmento, por así decirlo. Una frecuencia sería todo el conjunto de la vibración. Vamos a decirle que una frecuencia almacena muchas vibraciones, para entenderlo más fácilmente.
Y entonces hay frecuencias más rápidas y frecuencias más cortas. ¿Cuáles vienen siendo las frecuencias cortas? Se dice que en el momento en que literalmente Dios nos pensó y se hizo la gran explosión y cuantas madres de las moléculas a través del éter y demás, se dice que hubo una gran explosión y entonces todas las vibraciones, lejos de estar en una pelotita, se expandieron a través del tiempo y del espacio y así se creó el tiempo y demás. Y básicamente se fueron hacia los extremos del universo, por así decirlo, porque el universo siempre está creciendo y expandiéndose y demás. Y a medida que nosotros nos alejamos del centro, o sea, de Dios, vamos a decirlo así, metafóricamente hablando, las vibraciones se van haciendo más lentas, van haciéndose más cortas, se van haciendo literalmente con un tiempo de oscilación menor. Por lo tanto, las vibraciones que están más separadas a Dios, ¿cuáles vendrían siendo? Podrían ser las vibraciones de miedo, terror, temor, odio, celo, resentimiento, etcétera, etcétera. Y a medida que nosotros nos vamos acercando a la fuente, vamos a decirlo así, las vibraciones comienzan a aumentar. ¿Cuáles serían unas vibraciones de una frecuencia o un ritmo más rápido? Las vibraciones de amor, todo lo que tiene que ver con gratitud, bondad, aceptación, rendición, plenitud, alegría, risa, etcétera, etcétera. Todas esas vibraciones que vibran literalmente a un ritmo más rápido nos acercan más a la fuente. Es por ello que se dicen las tantas metáforas que hay, que con el pasar del tiempo nosotros vamos ascendiendo en una vibración, vamos a decirle. Nosotros nos vamos vibrando en un estado más rápido. Por eso se dice, ay, es que andas vibrando bien bajo. Las personas que te dicen andas vibrando bien bajo es porque literalmente se refieren a esto. Andas vibrando en emociones de temor, celo, envidia, cólera, resentimiento, etcétera, etcétera. Estás vibrando en amor. ¿Qué significa estar vibrando en amor? Que estás vibrando literalmente en un ritmo más rápido. Ahora, cuando tú te sintonizas con esta vibración, también tus ojos o tu percepción simplemente se sintoniza con vibraciones así, porque no podemos estar vibrando rápido y aquí en medio una vibración corta y acá otra vez una vibración rápida. Vamos a decirle que todo se sostiene por un cierto tiempo predefinido. Por lo tanto, si tú empiezas a vibrar en amor, en armonía y demás, es como si lo sostuvieras por un tiempo mayor. Habiendo dicho todo esto, ¿de qué nos sirve comprender todo esto? Todo tiene un ritmo, todo tiene una vibración, todo está vibrando. Por lo tanto, tanto los libros que tengo enfrente de mí, como el sillón que tengo enfrente de mí, la cámara que está, las paredes en las cuales me rodean, todos esos literalmente son átomos, son energía y también tienen una cierta vibración. Y también los números tienen una cierta vibración y frecuencia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con la numerología es interpretar la vibración que tiene cada dígito. Cada vibración tiene una información impregnada dentro de sí misma. La vibración del agua, la vibración de las emociones, la vibración del pensamiento. Cada cosa tiene, vamos a decirle que su código de barras, su QR. Todas las cosas tenemos impregnadas un QR, que es lo que nos identifica con nosotros mismos. Por lo tanto, también los números tienen su propia frecuencia o su propia vibración. Habiendo dicho todo esto, ¿cómo es que se cargan los números? ¿Cómo es que alguien le impregnó una información a los números, vamos a decirlo así? Y esto pasa a cómo funciona realmente la numerología. No es que alguien o algo le haya impregnado una energía, sino es que un conjunto de personas, un conjunto de seres, le hemos impregnado una información a los números con el pasar del tiempo. Y eso aplica también para todo lo que tiene que ver con espiritualidad, todo lo que tiene que ver con metafísica y cuantas cosas. Con el pasar del tiempo y de la mente colectiva, ¿qué es la mente colectiva? La mente colectiva viene siendo un espacio de cada especie donde los humanos subimos información de lecciones que hayamos aprendido, cosas que hayamos asimilado, dones o talentos que hayamos pulido para que estén en un tipo de internet, vamos a decirle que compartido por especie, para que otro miembro de nuestra especie pueda descargar esa información de arriba y entonces manifestarla, utilizarla en su vida diaria. Eso lo explica un poco más Carl Brigham en su libro, me parece que del cerebro holográfico y demás, y de los experimentos de la mente colectiva. Habiendo dicho todo esto, nuestra mente colectiva ha asociado por mucho tiempo una información a cada número. Al número 1 siempre se le inicia como el comienzo,
como la cima, eres el número uno. Eres el número uno en eso que estás haciendo. Eres el mejor, eres el número uno. Tú siendo el número uno de la familia o el primero, vas a mantener a todos los demás. Tú, por ser el primero, te tienes que encargar de la familia. Tú fuiste el primero que ganó en la carrera de los espermatozoides, esa madre, ¿no? Que ni siquiera es así, pero bueno. Tú fuiste el primero en nacer, por lo tanto tienes que ser el hermano mayor y respetar a las demás personas. Tú fuiste el primero en irse, por lo tanto te toca que te corran a ti. Tú fuiste el primero en llegar, eres el primero en tu familia, el primero en el trabajo, el primero en la escuela. Obtuviste el primer lugar, el premio número uno. ¿Se imaginan nada más tan solo todas esas palabras que les estoy diciendo de la vida cotidiana y actual y demás? Ahora, eso que se ha cargado por miles de años, fuiste el primer cazador, eres el primero de la comunidad, del asentamiento, de la manada. Por lo tanto, nosotros mismos hemos impregnado una emoción o una energía en los números y por ello ellos nos reflejan una personalidad de cada uno de nosotros. Básicamente por eso funciona la numerología, por una interpretación de vibración, y esta vibración se encuentra en la mente colectiva y asociamos a un número con una experiencia de vida. Habiendo dicho todo esto, queda otra principal pregunta y es, bueno, ya sabemos qué es la numerología, perfecto, pero ahora, ¿cómo madres funciona la numerología? ¿Cómo realmente se impregna en mí? Esto tiene que ver básicamente por dos conceptos. El primero sería el lugar donde nosotros nacemos. Toda esta numerología que les voy a enseñar es parte de la numerología tántrica, ya lo veremos en la historia de la numerología. Pero toda esta numerología que les voy a enseñar es la tántrica, la védica. No le diría país, pero cada, vamos a decirle que estructura social tendrá su propia numerología. Por ejemplo, en China o por ejemplo en Oriente, vamos a decirle que no continentes porque pertenece al mismo, pero vamos a poner el ejemplo de China, que tiene otro sistema de números, vamos a decirle, y su calendario es diferente a nosotros y demás. Cualquier sistema de numerología prácticamente se rige por su calendario. Nosotros estamos regidos por el calendario juliano-gregoriano. Ellos tendrán su propio calendario, también en otras culturas tendrán su propio calendario, entonces dependiendo de su calendario tendrá que ver su propia numerología, porque no nada más hay una numerología, sino que hay un chingo de numerologías que se adaptan, nos adecuan a vamos a decirle que la sociedad en la cual están impregnados, porque no es lo mismo nuestra asociación que tenemos con los números a lo que quizá tienen en China, a lo que quizá tienen en alguna otra cultura, vayan a saber en cuál, que quizá cuenten al revés o que escriban al revés o que escriban volteado y demás, tendrán su propia carga y ellos tendrán su propia numerología como ya sé que la tienen. Por ejemplo, el I Ching no es una numerología, pero pertenece a su sistema, me parece que de adivinación, y tienen un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho esto, y de que cada numerología parte de su propio calendario y de su propia experiencia como conjunto de vida, ¿qué es lo que nos determina a nosotros nuestra propia numerología? Nos la determina una capa de nuestra mente. En nuestra mente tenemos diferentes capas, vamos a decirlo así. Esta fue la mejor imagen que la puedo representar y demás. Vamos a suponer, no es que una esté dentro de la otra, sino que todas están englobadas en la misma, pero bueno. En la primera capa, en la que vemos hasta acá, vamos a decir que es nuestra mente consciente, vamos a decirlo. Nuestra mente por encima, nuestra mente más burda, es el consciente. Es la capa de la mente con la que nosotros creemos, que pensamos, que realmente no es así. Básicamente todo lo rige nuestra segunda capa, que vendría siendo nuestra mente inconsciente o nuestra mente subconsciente. Esta segunda capa de la mente es la que se supone que es un 98-97% de lo que rige nuestro comportamiento del día a día, todo es subconsciente. En algunas personas yo diría que incluso es el 100%, ¿verdad? Pero bueno, depende de ti. Entonces, esta segunda capa de la mente es la que nos rige todos y cada uno de nosotros. Después de ello lo componen otras capas, como la mente sublimal, el preconsciente, que es lo que capta de forma automática la temperatura, la altitud a la cual nos encontramos sobre el nivel del mar, la gravedad, literalmente la sensación térmica y procesos automáticos, vamos a decirle. Sin embargo, pasando después de todas esas capas, llegamos a la última. Aquí, si se puede ver, es un núcleo un poco más oscuro.
Representando esto se encuentra nuestra mente supraconsciente. La mente supraconsciente es tu ser de quinta dimensión que se comunica a través de tu mente, que contiene todas las respuestas habidas y por haber. La mente supraconsciente tiene información de todo, también incluso del día en que tú llegaste aquí, la hora en la que tú llegaste, qué pares de imanes necesitas para componerte, qué alimento necesitas dejar de consumir, qué frecuencia tienes que empezar a vibrar, qué cuestión de homeopatía tienes que consumir. Tiene la información de todo. Es tu ser de quinta dimensión que se comunica literalmente a través del tiempo y del espacio. De hecho, ¿cuál es la limitante de tu ser de quinta dimensión? Se dice que tu ser de quinta dimensión también te puede conectar con tus otras vidas, tanto pasadas como futuras. No por nada, en las tiradas del tarot hermético, tú haces tiradas y literalmente te conectas con tu ser de quinta dimensión y extraes información de la matriz, vamos a decirle, o de la mente colectiva, como tú quieras decirle, información de vidas pasadas o información de vidas futuras. Esta capa de la mente tiene la información del día en que tú llegaste aquí. De hecho, yo para hacer un rastreo de hora de nacimiento me conecto con esta capa de la mente y extraigo información de las personas que son huérfanas o que sus papás no se acuerdan o que nada más se medio acuerdan que nacieron en la mañana, en la tarde o en la noche, etcétera, etcétera. Con esta capa de la mente tú puedes rastrear lo que sea. Ya al final de todo este curso te voy a enseñar cómo conectarte con esta mente y literalmente cómo rastrear a través del péndulo y preguntar información de tu numerología si es que así lo necesitas. Habiendo dicho todo esto, la numerología funciona por esto. Tu ser de quinta dimensión entonces extrae, vamos a decirle, que vibraciones del éter que se han impregnado en ti en el momento en que tú llegaste aquí. Por lo tanto, tu fecha de nacimiento, que es la representación de la numerología es el arte de interpretar tu fecha de nacimiento y en esta fecha de nacimiento está encriptado ciertas vibraciones y en esas vibraciones están encriptadas o guardadas experiencias de vida. ¿De quién? De la tuya, literalmente de quién eres tú y demás. Y habiendo dicho todo esto, les busqué un video para que se ejemplificara mejor todo esto de la vibración y demás, y así ustedes puedan literalmente ver qué es todo el aspecto de la vibración, qué es en todo el aspecto de cómo funciona todo esto y de cómo cambiando un pensamiento simplemente puede cambiar tu vida. Así que corre video para que lo vayamos viendo. Lo voy a poner de forma muy muy rápida, de hecho se lo voy a ir adelantando. Aquí tenemos, antes de que nada, la frecuencia, vamos a decirle, los hercios y demás. Aquí tenemos a qué velocidad va a poner a vibrar. Vamos a decirle que un polvo, no me acuerdo en este momento qué era, lo que era, no era sal, creo que podía ser sal, pero hay uno un poco menos denso. Y esto se requiere para que en una placa de metal que está conectada a una bobina o está conectada más bien a un instrumento donde pueda amplificar ondas, vamos a decirle, lo conecta literalmente a través de un metal, le conecta la placa de la bocina y este metal le pone vamos a decirle que una especie de grano, entre menos denso mucho mejor para que se puedan mover más fácilmente, y entonces pone unos granos, esa bocina la conecta por un cable a un teléfono celular o a un repetidor de frecuencias que puede ser modulada por, él tiene un aparato especial, pero bien puede ser en el teléfono, en cualquier cosa puede emitir literalmente una frecuencia. Y entonces esto es lo que va a hacer, nos va a enseñar literalmente cómo de una frecuencia lenta hasta ascender a una frecuencia rápida, literalmente puede cambiar la totalidad. Habiendo dicho eso, ese es el aparato. Aquí se encuentra la placa. Esa es una placa común y corriente de metal, no es como que sea algo muy especial y demás. De hecho, esta placa la pueden hacer con lo de los, ¿cómo le diré? Los cascarones de las computadoras y demás, de escritorio, etcétera, etcétera. Con ese metal, eso vendría siendo una placa, le hace un agujero literalmente en medio y ese agujero le conecta un tornillo que es, no sé si se alcanza a ver aquí, pero aquí hay una especie de tornillo, porque ese tornillo es el que va a, vamos a decirle que emitir la frecuencia, la vibración, va literalmente a vibrar ese tornillo y ese tornillo por debajo está conectado una bocina y esa bocina aquí se ven los cables y bueno, ahí estará conectada al repetidor de las frecuencias. Aquí tenemos, me parece que bicarbonato, en este caso es blanco, pero muchas veces lo pintan con colorante natural y demás.
Y bueno, aquí tenemos cómo todo está esparcido. Aquí literalmente, con ese sencillo experimento, todo lo refleja la totalidad, ¿eh? Y aquí con ese sencillo experimento podemos ver cómo quizá está el universo desorganizado, cómo aquí están los planetas y cuanta madre, cómo está todo así. Sin embargo, por orden de una frecuencia divina, cheque nada más a 345 Hz, cuando le empieza a activar, cómo instantánea casimmente las partículas que eran un desmadre comienzan a organizarse. Y entonces, una disculpa, se va a poner quizá un anuncio. Una disculpa. Ahorita se compone. Ahí está. Comienza literalmente a organizarse de forma automática. Aquí podemos ver cómo le aumenta la vibración a 1033 Hz. Y podemos ver, es que de estas madres a veces me menso. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Aquí podemos ver literalmente cómo otra frecuencia comienza a vibrar, otra cierto tipo de figuras. Aquí podemos ver un poco más la placa. Aquí va a 1080 Hz y podemos ver también cómo cambia. Ahí está. Creo que ya quedó. Aquí podemos ver literalmente cómo ya va a 2041 y comienza a cambiar la vibración. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento, también cambia literalmente el cómo se ordena nuestra realidad. Ahora, nada más un emisor de esas frecuencias cambiará la realidad, pues realmente nosotros y nuestro pensamiento también. Aquí estaba viendo cómo desorganizaba y se desorganiza un poco, todo se vuelve a estructurar. Curiosamente, todos estos dibujos se parecen quizá a los del caparazón de una tortuga. Si ustedes analizan el caparazón de una tortuga, podrán encontrar cómo estas vibraciones están impregnadas dentro de su caparazón y también en algunos otros animales, pero sobre todo se nota más en las tortugas. Aquí podemos ya ver como una frecuencia más alta, 4129 y demás, y eso también corrobora con los copos de nieve que se pueden ver congelados de los experimentos de el agua que se han llevado a cabo. Aquí podemos ver literalmente cómo se hacen patrones, líneas y demás, respetando siempre una sincronicidad, y aunque agregue más materia, vamos a decirle a una misma frecuencia, todo se vuelve a ordenar casi instantáneamente. Quizá los grafos en los círculos de cultivo simplemente son frecuencias que se han amplificado a literalmente el espacio en el que se están utilizando. Quizá porque esa madre se está haciendo de forma instantánea. Habiendo dicho todo esto, esto simplemente se va a replicar y repetir un poco más y demás. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, las frecuencias literalmente es esto. La frecuencia es literalmente ordenada por un emisor de frecuencias. Y ahora, ¿quién emite estas frecuencias? Nuestra mente. Nuestra mente tiene la información literalmente de la totalidad y también puede emitir estas frecuencias dentro de cada uno de nosotros. Habiendo dicho todo esto, la numerología es ello, es el arte de interpretar quién eres tú a través de una vibración. Es el arte de interpretar las diferentes vibraciones que contiene tu fecha de nacimiento e interpretando esta fecha de nacimiento nos podremos dar cuenta de literalmente quiénes somos nosotros a través de esta interpretación. Y habiendo dicho todo esto, esto literalmente sería el final de todo esto, no sin antes decirle, ¿para qué funciona la numerología? La numerología funciona para conocerte a ti mismo. La numerología nos dice quién eres, de dónde vienes y hacia dónde puedes dirigirte, si así lo deseas. La numerología funciona para conocer cuál es tu lado positivo, pero también tu lado negativo. Cuál es tu mejor versión de ti y tu peor versión, tu lado más oscuro o oculto. Cuáles son los dones que tú decidiste traer a esta vida, ya sea porque los querías experimentar más, desarrollar, pulir o yo qué sé, o los querías experimentar desde cero. Y por último, ¿cuál es tu misión en esta vida? ¿Qué es lo que tu alma vino a explorar? Habiendo dicho todo esto, debo de dar fin a este capítulo de Introducción a la Numerología. En el siguiente, yo creo que ya nos vamos a entrar en materia del pentagrama básico, pero bueno, ahí se los estaré compartiendo.